Bienvenidos a Entre Amores y Miradas, un programa hecho en porteño desde Canadá y para todo el mundo. Los invito a acompañarme en nuestra segunda temporada. Comenzamos con una invitada muy especial. Se llama Paula Ehrlich, tiene una amplia trayectoria artística y en el ámbito educativo, y no soy yo, es mi homónima, con quien tengo el gusto de compartir varias cosas además del nombre. Escuchen esta charla entre colegas, imperdible, en donde abordaremos temas como el acceso de los niños a la tecnología, el rol de los padres, el vínculo de los niños con el propio cuerpo y mucho más. La cortina. Porque el mundo es rico en diversidad y diversas son las pasiones que nos motivan. Entre amores y miradas navegamos. Es un honor para mí entrevistar a la licenciada y directora de GLUBS, Paula Ehrlich. Bienvenida a Entre Amores y Miradas. Paula, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Bueno, contame un poco cuál es tu background y qué es lo que hiciste, educación, danza. Las dos cosas, yo tuve esos dos amores, digamos, en mi vida, la danza y la educación. Por un lado, mi formación de danza empezó en un estudio de barrio, estudiando danza clásica, un poco porque yo tenía la espalda medio encorvada y se me vencían los pies y mi mamá me dijo, ¿por qué no haces danza? Que te va a corregir. Mi mamá había sido actriz también y había hecho danza y sabía que eso me podía hacer bien. Y así empecé y descubrí esa vocación por la danza, que después no dejé más. Y por otro lado, la educación, que fue por distintos caminos. Primero así empecé como ayudante en una colonia de vacaciones y me di cuenta que me gustaba trabajar con chicos. Y después entré a Ciencias de la Educación y estudié Ciencias de la Educación y fui haciendo, todo ese camino de colonias de vacaciones, o sea, el área no formal de educación. Colonias de vacaciones, escuela de natación, me gustaba el agua, había tenido un par de situaciones así medio traumáticas en mi infancia con el agua, con situaciones de ahogo y me parece que por ahí lo resolví. Las operaste dedicándote a la natación. Sí, Mirá qué interesante. Después me acordé de estas situaciones, porque siempre una vez me pregunté, ¿por qué me dediqué a la natación? Hice el instructorado. Bueno, había tenido una estación en una colonia, una situación en el mar, y yo en realidad había tenido una buena impronta con el agua porque iba cuando era chica, mi abuela tenía una casa en Chascomús, iba todos los veranos a la laguna y amaba meterme al agua con mi pato amarillo, me picaban los bichos colorados y me volvía a meter, no me importaba nada. Así que y después fui ampliando y buscando, me fui especializando en educación temprana y fui trabajando en el área de educación temprana institucionalmente en Planeta Juego. En un momento me metí en la educación obviamente por el arte, entonces daba clases de danza, di clases de teatro, di talleres de teatro y de radio en un momento en un colegio donde hacíamos integración de chicos especiales, porque la dueña tenía un colegio, jardín primaria y una escuela especial, entonces hacía las integraciones en los talleres. Y fui haciendo ese camino en la danza, también hice un camino muy ecléctico, pero por ejemplo como coreógrafa trabajé en danza contemporánea, trabajé en algunos teatros comerciales y también trabajé con grupos de bailanta, así como también trabajé en ópera, ¿entendés? Como trabajando con músicos en ópera experimental y con los cantantes, y después trabajé en el Colón en un momento en la Sala Grande como tango, o sea, fui haciendo también como los caminos que me resultaban atractivos momento a momento, digamos, ¿no? No, pero es muy interesante eso, que no seguiste algo formal o algo esperado, ¿no? Que uno siempre tiene como los mandatos sociales, sino que fuiste guiándote por lo que te apasionaba y por lo que fuiste como buscando el camino y terminaste haciendo una flor de carrera. Sí. Y por otro lado, en lo que es educación me apasiona. Todo lo que es educación temprana me encanta. Ahora estoy haciendo también una asesoría en un jardín de infantes, de lo pedagógico y de lo institucional también, porque como la experiencia esta que yo fui haciendo en Planeta, ya dirigiendo la sede o mi propia escuela, donde tenés que analizar también las cuestiones de marketing, de venta, de qué es lo que funciona, de qué manera se llega a las papás, hay como todo un gran armado. ¿Cómo sentís que fueron evolucionando los nenes chiquitos en los últimos años? Vos trabajaste muchos años con nenes chiquitos. Hay muchísimos cambios en estos años con los nenes chiquitos. Por un lado, maravilloso el acceso que tienen a la tecnología, tienen
Incluso hay como una cuestión motriz que se fue desarrollando, que hay algunos libros de Calmels que ya se deben estar pudiendo leer, desde la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque antes para prender una televisión tenías que hacer mucha fuerza con un botón o girar la perilla. En cambio ahora con el dedito gordo apretás un control remoto y así acceden mucho, ¿no? Agarran el celular y saben, te agarra un celular un nene y sabe cuál es la fotito a la que tiene que llamar para llamar al papá. Como el acceso, por un lado, a la tecnología les abrió un dominio motriz del mundo que los rodea mucho más rápido que nosotros. Pero, por otro lado, eso a veces se vuelve en contra porque los papás resuelven mucho con el tema de la pantalla o ellos mismos la buscan y a veces no es tan fácil negarla, digamos, ¿no? En estas instancias. No, y aparte el facilismo con el que uno accede a ciertas cosas, que también te saca tiempo de aburrimiento y del ocio creativo. El aburrimiento es fundamental, fundamental. Y las crisis que... A ver, las cuestiones en el jardín de infantes justamente es el primer lugar social. Es el primer lugar, por ejemplo, donde aprenden a compartir un adulto que los cuida. Hasta ese momento tenían a mamá para ellos, o mamá y papá, o a veces mamá, papá, abuelo, la empleada. O sea, siempre hay a veces un adulto o más en la casa que está para cuidarlos. En el jardín empiezan a compartir un adulto cada 5 o 6 chicos, 2 adultos cada 12, 15 más o menos, un número que hay en las salas de jardín. Eso implica tiempos de espera. Yo no me olvido más una situación en una reunión de padres en Planeta, que me acuerdo una mamá contó que ella mientras estaba en la adaptación, en un momento la nena se sentó a comer, a desayunar, estaban desayunando, y que no me acuerdo qué cosa se le cayó a la nena, y la docente no salió corriendo a buscárselo, esperó que la nena lo agarre. Ella, como mamá, hubiera salido corriendo a agarrárselo, y ella, observar esa situación, para ella fue un aprendizaje, darse cuenta que su hija podía esperar, levantarse, agarrar la galletita y volver a sentarse sin que le pasara nada frustrante, digamos, ¿no? Entonces, hay algo, digamos, en los tiempos con los que se vive también, las velocidades con las que uno tiene que resolver las cosas, muchas cosas a la vez, etcétera, etcétera, hace que uno pierda a veces el tiempo que el niño necesita. Claro. Los niños necesitan tiempo, es así, muchas veces más tiempo que el adulto está dispuesto a ofrecerle. Sí. Y a veces es mucho menos de lo que uno cree. Porque la salida dice, también laboral de la mujer, digamos, en relación también a cuando éramos chicos. Claro. Igual ahora se está dando algo muy interesante. O sea, conozco 2 o 3 papás que son esos los que se quedan en casa y la mamá va a trabajar. Sí, mucho hay de eso. Y es algo, sí, por supuesto, es algo muy natural, que por ahí antes se hubiera sido tomado como muy raro, claro, y en eso fuera de forma, digamos. Esto de que mamá y papá pueden cumplir los mismos roles. La crianza, ¿no?, compartida, está mucho más al día la crianza compartida, y eso es mucho más interesante, porque si las madres también salen a trabajar, los padres también deben criar a sus hijos como lavar un plato, digamos, claro, ¿no? Me parece que es mucho más interesante como modelo para los pibes. Son más libres ellos también. Yo lo veo a mi hija que ya tiene 18. Es mucho más la libertad que tienen los chicos que hoy en día ya están en una franja entre 15 y 20 años porque han visto un esquema en las casas mucho menos estructurado. Claro, y no tienen el peso social de vos tenés que dedicarte a esto. Por ejemplo, el chico tenés que tener un super laburo para tener una familia y mantenerla, o la chica, bueno, casate bien. Entonces es... esta generación, un plato de la mesa, ¿no? Como algo también, más, estas generaciones como que aprendió a, bueno, en realidad puedo hacer lo que me gusta y puedo, mi rol puedo elegirlo el día de mañana. Exacto. Y en todo caso... elegir rol y aceptar compartir ciertas responsabilidades, ¿no? Me parece súper interesante. Sí. Me estabas hablando antes de tus papás, que eran artistas. Vos siempre estuviste rodeada de arte, y ahora tenés a tu nena también. Sí, mi papá fue actor, cómico, pero actor dramático también. Mi mamá fue actriz y después fue psicóloga. La verdad es que, bueno, siempre fue como con mucha libertad. Cuando yo dije quiero estudiar danza no era algo raro, digamos. Eso es lo que te quería preguntar. Claro. ¿Cómo crees o qué crees que te aportó este contexto y cómo moldeó tu mirada? Mira, cuando mi papá estudiaba sus libretos, yo era la que se los tomaba. Me encantaba ir al teatro con mi viejo y estar atrás de bambalinas y ver todo desde atrás, digamos, ¿no? Y por ahí había algunas partes de sus espectáculos que yo las veía una y otra vez que me gustaban y me iba a la platea a verlo porque esa parte me gustaba verla desde abajo.
estar en un camarín era algo cotidiano. La noche, incluso para mis padres, no era algo que los asustaba. Yo podía salir, no tenía una restricción de horario, más o menos lo fui como manejando porque ellos tenían la noche como algo incorporado cotidiano, entonces hubo muchas cosas que las viví muy relajadamente. Cuando estudié teatro lo mismo, siempre tuve apoyo, digamos, nunca me dijeron no, te tenés que dedicar a otra cosa. Fui muy libre también en ese sentido. Eso es lo que te permitió ese camino ecléctico que vos me decís. Sí, creo que sí. Y que fue muy positivo creo al final. Sí. Bueno, sabes que hace algún tiempo vengo investigando este tema de la relación que hay entre el ejercicio y la salud mental. ¿Qué me podés contar? ¿Qué es lo que vos viste en tu experiencia respecto a esto? Bueno, algo que veníamos hablando antes, el ejercicio primero genera endorfinas. Sí. Que es esa hormona maravillosa que nos hace sentir placenteros, ¿no? Si arrancamos, por ejemplo, el ejemplo que tengo más cercano, que es esto de la natación y las actividades físicas, que las actividades físicas obviamente tiene que ser algo que le guste a la persona que lo ejercita. Al niño hay cosas que tiene que saber. Nadar tiene que ser por una cuestión de supervivencia. Entonces hay situaciones en las cuales por ahí el nene vos lo ves que no es que le guste tanto, pero hasta determinado momento lo tiene que hacer porque es una cuestión de supervivencia. Y después si le gusta y lo disfruta, lo sigue. Claro. Si no, puede cambiar. Yo les digo al papá, si no tiene más ganas de venir a la pileta, que vaya a hacer fútbol, pero que vaya a hacer alguna actividad física. Pero por ejemplo, cuando arrancás con natación, con los bebés, más allá de todo lo que ya sabemos que es un deporte muy completo y que es uno de los deportes más completos y todo esto y la función cardiorrespiratoria cómo se estimula, hay un dominio del cuerpo en el agua que el bebé, por ejemplo, en tierra todavía no lo tiene y en el agua lo puede tener. Hay en determinado momento hay bebés que pueden nadar por debajo del agua solos y todavía no caminan, ir por debajo del agua solos moviéndose y todavía no caminan. Entonces es muy interesante el dominio, esta sensación de dominar el cuerpo, porque ellos descubren que pueden ser sostenidos por el agua. Y todo este desarrollo y psicodesarrollo que se va haciendo en la pileta les da mucha seguridad fuera del agua. Esto, en un principio, desde lo motriz concreto, todo lo que practican, desde tirarse, zambullirse, cuando se sumergen abajo del agua, están teniendo ya una noción de espacio que hay entre su cuerpo y el borde y la superficie. Entonces hay una noción de distancia y de por dónde va mi cuerpo y qué es lo que está pasando con el espacio alrededor, que es muy importante. Y después, en todo lo que es el desarrollo en la natación, ponele que no empiecen de bebés, pero que empiecen de niños, también hay una cuestión, un niño cuando primero establece el vínculo que tiene que establecer de confianza con su docente para animarse, que esto pasa en todos los deportes. Después cuando hay un deporte de equipo, se tendrá que animar a meter un gol, digamos, ¿no? Claro. Pero cuando los nenes empiezan a transitar esos momentos donde se tienen que ir animando a cosas nuevas. Bueno, yo ya no sé nadar solo todavía. El docente establece una empatía con ese alumno y va sospechando cuál es el momento. Dice, bueno, para mí este nene ya está para tirarse del borde o ya está para nadar solo. Y lo empieza a estimular. Dale que vos podés. Yo me paro cerca. Vos agarrate del borde. Empujalo. Yo te cuento hasta 3 y vos venís. O vos te tirás. Todo eso para el nene es un momento crítico. Claro. Tiene que tomar la decisión de animarse, poner en riesgo su cuerpo, digamos. Por más que confía, siempre hay un lugar de soledad en esa situación de tomar esa decisión. Y esa decisión, una vez que se animó y lo hizo, le da un enorme placer y una enorme confianza en sí mismo. De haberse animado, de haberlo logrado. Obviamente un gran estímulo de los chicos, de los compañeros, del docente, de los padres, ni que hablar, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho en las clases de mitad año, les pedimos que vengan a mirar y que los feliciten y que, ¿viste? Porque es muy importante el estímulo de todo lo que lograron. Estoy pensando en Los Terribles 2, cuando el nene empieza como a separar su cuerpo desde la madre, y digo, como el tema del agua y de entender el límite del cuerpo. Claro, el agua genera mucho esa sensación. Hasta dónde llega mi cuerpo y dónde... lo que puedo y lo que no puedo también. Me parece que además de todo lo social que implica hacer actividades en grupo, de los conflictos que se dan que hay que resolver, como el espacio también donde se empiezan a desarrollar las situaciones sociales escolares, todo eso suma, no solo a los tiempos de espera como decíamos antes, sino el conflicto con el par en un jardín. Hay cuando juegan con pelotas, tenés pelotas para cada uno, porque hay muchas. Pero de golpe hay 3 hamacas.
y le toca a cada uno una vez y jugarse, amacarse. Hay un nene que de golpe tiene que esperar, le dice, mira, le toca a Juancito, después te toca a vos. En ese tiempo de espera es cuando él está resolviendo el conflicto. Y vos ves si el nene se queda de brazos cruzados, enojado, mirando la hamaca, o si en ese momento sabe, puede confiar que le va a tocar y resuelve hacer otra cosa. ¿Y cómo resuelve ese momento de espera? Si agarra otro chiche y juega, si va a jugar con otro amigo, sin olvidarse que le toca. Y ahí está estableciendo la base para el día de mañana resolver conflictos mucho más grandes, digamos. La capacidad de resolución y de no quedarse enquistado en un problema, sino en encontrar cómo transito hacia esa, ¿no? ese tiempo. Es la base del aprendizaje. Es la base del aprendizaje, implica resolución de conflictos, resolución, no sé, después del día de mañana es no sé, el problema de aritmética, digamos, ¿no? Pero es una base importante en la educación. Y es el aprendizaje no enciclopédico, sino el aprendizaje por investigación y por que eso es algo que, digamos, hoy está más en boga más que lo que era antes de leer un libro y acordarse de memoria. O sea, ese aprendizaje investigativo, constructivista, digamos, donde construyen el conocimiento. Y después, por el otro lado, digamos, todo lo que tiene que ver con actividades físicas, actividades corporales expresivas, que es como la otra rama, digamos, donde vos podés hacer danza, teatro, expresión corporal, yoga, o sea, todo ese tipo de trabajos implica un trabajo sobre uno mismo y sobre la conciencia del propio cuerpo y el propio movimiento y la posibilidad de llegar a mover el cuerpo de determinada manera. Por ejemplo, en la danza, encontrar el propio movimiento, digamos. Yo puedo tomar clases de clásico, contemporáneo, que hay 20 técnicas, jazz, yoga, no sé qué, todo lo que quieras, swing. Pero hay un movimiento que es propio. ¿Por qué uno baila diferente al otro haciendo el mismo paso? Porque cada uno tiene su movimiento propio. Y un buen trabajo en la danza implica que cada uno pueda encontrar el propio movimiento y confiar en su propia expresión, sería, digamos, ¿no? Porque no a todos les sale bailar como el otro, pero uno por ahí puede encontrar un propio sello en su propio cuerpo. Y qué importante esto del propio cuerpo cuando, bueno, ¿no? Hay tanto comercio con un cuerpo ideal y entonces eso enseñar de chiquitos que cada uno es distinto y que puede dar lo mejor y que tiene que estar contento, ¿no? El vínculo con el cuerpo también. El vínculo con el cuerpo que te venden, que tiene que ser tu cuerpo, es tremendo. Yo creo que por suerte, por lo menos por lo que veo en la juventud que voy conociendo, están mucho más personales en eso. Les importa menos, digamos, tienen una cosa un poquito más. Pero no sé, es muy acotado mi mundo en ese sentido. Pero era muy fuerte. Porque no me dedico a la adolescencia tanto, pero la verdad es que nosotras creo que tenemos una presión mucho más grande. Hemos vivido una educación mucho más restrictiva en el modelo corporal. Y creo que las mujeres de nuestras edades padecen un poco más ciertas cuestiones. De hecho, el tema de las operaciones, trastornos de ansiedad, los trastornos alimenticios. Es una presión muy fuerte sobre ese lugar de tiene que ser tu cuerpo, que se llama en las mujeres. Creo que ahora también se afectó a los hombres. Creo que sí, el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo a seguir? Y aceptar el propio cuerpo es muy difícil. Es un proceso, bueno, hay ya François Dolto hablaba de eso, ¿no? Que era la imagen inconsciente del cuerpo que existe. Yo lo he experimentado como bailarina. Todos los días frente a un espejo durante años de mi vida, yo me doy cuenta que a veces tengo una imagen distorsionada de mi cuerpo. Porque si engordé un poco más, la tengo porque tengo como también ese modelo de que tenía que ser del cuerpo de bailarina, que nunca tuve el cuerpo de bailarina típica, digamos, ¿no? Y yo no me formé tampoco en una escuela de danza que buscaba eso, porque buscaba la danza contemporánea es mucho más abierta. Como coreógrafa tampoco me interesaba, pero nunca tuve el cuerpo de la bailarina longilínea, yo era más bien fortachona, viste, más bien la espalda, pero aún así, cuando no estoy conforme con mi cuerpo, es muy difícil que me vea como de verdad estoy. A veces me veo distorsionada, la imagen inconsciente que tengo la trabajo a diario, viste, porque es como fuerte haber pasado tantos años frente al espejo, ¿viste? Contame un poquito qué es Gloops y cómo surgió la idea. Con Sandra, que es la directora, Sandra Yuchak, nos conocíamos porque yo había tenido un socio anteriormente con una escuela de natación y colonia de vacaciones, y ella había sido docente
de un jardín de infantes al cual le organizamos las clases, el momento y la cola. Fuimos cruzando. Y en un momento, bueno, yo termino la sociedad con mi socio, es el momento en que siento que tengo que volver a estudiar y me empecé a especializar en educación temprana y estudié en la escuela de Planeta Joven y entré a trabajar ahí. En esa instancia, en un momento nos reencontramos, ella era maestra jardinera en el Sholem Aleichem y sabía que ella había trabajado conmigo en natación un tiempo. Y bueno, algunas mamás le preguntaban, che, pero ¿y por qué no armás algo? Vos que tenés tanta onda con los chicos chiquitos, ella era especialista en niños de 2, ¿viste? Bueno, me preguntó qué te parece si armamos algo. Yo justo estaba como en un momento en que había hecho un impasse. Había cerrado la otra sociedad, estaba estudiando, me estaba empezando a especializar en educación temprana, estaba empezando a trabajar en Planeta, incluso coordinando grupos de juego de mamás y papás con bebés. Y la verdad que no la conocía tanto, pero me pareció que era posible, digamos. Qué interesante que se puede, ¿no? Que a veces uno tiene tantos miedos, tanta cosa, tanto... Yo creo que no, a mí se me ocurre otra manera de vivir que no sea yendo por lo que quiero hacer. Me cuesta un montón. De hecho, con el arte siempre seguí. La danza bailé todo lo que pude, hasta el embarazo de mi hija. Sí. Después me dediqué más a coreografiar. Hace unos años que estoy estudiando lenguaje audiovisual y me puse a trabajar en videodanza y estoy estudiando, hago cursos de guión, de edición, de fotografía, de iluminación. Voy haciendo cada vez que puedo algún curso y me sigo como, bueno, jugando a hacer otro videodanza. Ahora hice una experiencia como en producción de cine. O sea, para mí la vida yo soy de mover, ¿viste? Sí. Necesito el movimiento, en todo sentido, ¿viste? Sí. Y yo creo que sí, es por lo menos lo que intenté transmitirle a mi hija, que tiene en lo que único que la obligo es a ir por su deseo. Sí, no apagar el fuego interno. Y eso en toda la gente con la que estuve charlando en el podcast, tenían eso en común, que no tenían por ahí unos caminos muy prefijados, pero que habían buscado su camino y que iban iban buscando lo que amaban hacer, ¿no? Me parece que los aprendizajes formales y no formales y las maneras de encarar el mundo y la vida y todo es como hay personas en el mundo, digamos. Entonces, en todo este recorrido, la verdad que lo que más me alucina y me gusta es un nuevo desafío, es eso, es un nene que no se está animando y veo cómo lo ayudo, ¿viste? Me ha pasado de golpe un nene que fue así como casos emblemáticos en mi carrera, que es no quería entrar al agua y cuando lo logré tenía mucho discurso, mucha labia, sostenía su postura y te decía por qué sí, por qué no, y yo decía, mira, pero tu papá te está trayendo a la pileta porque quiere aprender y yo te voy a ayudar a que le pierdas el... No, porque yo... Entonces, bueno, íbamos haciendo un montón de juegos afuera del agua hasta que yo en un momento me meto, lo empiezo a vincular así todos estos meses, y él no se sacaba ni las ajotas ni la toalla de los hombros, y así entró al agua. Y estuvo las primeras clases que logró entrar un ratito, entraba con sus ojotas puestas y con la toalla puesta en los hombros, porque necesitaba de esa presencia de esos objetos que lo contenían. Era como una especie de objeto transicional en el agua, ¿viste? Después, de un tiempo, logré sacarle la toalla de los hombros y estuvo meses haciendo clase con las ojotas puestas, con las crocs. Y para mí era válido, todo era válido, ¿entendés? El papá me acompañó, sostuvo y lo logramos. A ver, esto fue respetar lo que a él le pasaba. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que hago cuando termino el capítulo, el programa. Y es teniendo en cuenta los amores como las pasiones que te motivan y las miradas como los puntos de vista que forjan esas pasiones. Sí. ¿Entre qué amores y miradas navegas? Navego entre el arte, navego entre la educación, eso es claro, lo hago a diario. El amor, obviamente, el amor filial y el amor de pareja también son fundamentales. Durante una época de mi vida, muchos años fueron un sostén enorme, digamos, en ese sentimiento de soledad en el que uno vive, ¿no? Y me sentía como mucho menos sola. De hecho, mi elección de maternidad vino a partir de una pregunta que una vez me hice, que es, ¿y si no quiero estar más sola? Una imagen de una madre en un tren con 2 niños, que no le vi buena cara, pero estaba con sus hijos y yo dije, esta señora no está sola, pensé, sí, yo no creo, y ahí fue un camino a la maternidad también.
fueron de mucho sostén, ¿no? Mi familia, y después, bueno, me separé y devino una crisis a ese nivel, y también encontré otras maneras de sostén, digamos, en esas pasiones, digamos, y en mi propia mirada, porque también había algo del punto de vista del otro en la vida que a mí me sostenía mucho, pero que también me dejaba a veces presa, digamos, de los lugares que el otro me devolvía de mí y de los lugares que el otro necesitaba de mí. La evaluación del otro, ¿no? Claro, y de la necesidad del otro primero, claro. digamos. Siempre fue como muy, ¿no? En ese sentido, muy atenta, y me perdía un poco yo, digamos, en eso. Pero para mí la mirada es algo que es como fundamental. Claro. La mirada mía, la mirada del otro, lo que el otro te devuelve, lo que yo puedo devolver, siempre desde un lugar de mucho respeto. En eso estoy trabajando estos últimos años de mi vida, como cómo aceptar al otro con su mirada y su historia, y lo que lo constituye es esa historia de la que tiene, y su cotidianeidad, cómo decide su cotidianeidad y cómo se sostiene. Y yo aprendí a sostenerme en otros lugares también, ¿no? Apoyarme más en mis deseos, por más que siempre desarrollé, siempre fui independiente, mi carrera, pero había un pequeño lugar interno que tenía que ver con algo que evidentemente en una época de mi vida lo necesité sentirme necesitada, ¿no? Como este lugar de la familia, y tenía yo un rol en la familia también que era ese, pero después me abrumó. Claro. ¿Y vos sentís que hoy estás realizada? Sí, yo me siento realizada, siento que todavía tengo mucho, ¿no? Por realizar. Por suerte, me falta de todo. Sí. Está bueno que tengas cosas pendientes. Porque un montón. El motor, ¿no? Sí, es un motor enorme, y a veces tengo menos tiempo del que querría para todo eso. Pero entendí también que hay tiempos en la vida para las cosas, que hay tiempos para la maternidad, donde la maternidad es un tema, ¿no? Que pasa a primer lugar. Después hay momentos donde el trabajo, momentos donde mi trabajo con el arte, o sea, empecé a entender que hay momentos donde voy priorizando determinadas cosas sobre otras. Ciclos y etapas. Sí, me parece que en una pareja, cuando hay una mirada de los dos respetuosa, y más allá del deseo y el erotismo y todo lo que tiene que haber, la mirada respetuosa del otro, y permitir al otro crecer y ser libre, y devolverle además desde una mirada sana lo que te parece que lo puede ayudar a crecer al otro, es el ideal, digamos. Es el ideal. Algo de eso estoy buscando y encontrando. Está muy bien, bueno, me alegra mucho saberlo. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó tenerte en Entre Amores. Divino, Paula y Paula. Las dos Paulas. Paula Serlich. Sí, así que bueno, a los oyentes nos vemos en el próximo capítulo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Si quieren estar al tanto de todos nuestros episodios, basta con que le den me gusta en www.facebook.com/entreamoresimiradas, o visiten mi sitio entreamoresimiradas.blogspot.ca. Los espero la próxima.